cosas que nunca podremos terminar de agradecerle y hay otras que jamás podremos terminar de perdonarle. En su figura, tanto las gracias como el perdón parecen inalcanzables. ¿No es eso acaso ser un Dios? Imagínate por unos segundos que naciste en una luna de Saturno. No sabes mucho de la Tierra, más que es un planeta que está en tu mismo sistema solar. Pero te gusta explorar. Tu civilización está tecnológicamente avanzada. Te haces astronauta y te venís para acá en una nave. Caes en Argentina, en un descampado en la provincia de Buenos Aires. Tus pares te disfrazan de humano y te implantan un chip de idiomas para que puedas comunicarte. ¡Que se vacune! De repente se te da por estudiar la historia de este planeta y la cultura de esta región. Y para tu sorpresa, te encontrás que el Dios más moderno que existe no es un guerrero, ni un santo, ni un predicador, ni un gigante. El nuevo Dios es pequeño de tamaño y maneja con maestría una esfera con sus pies. Se llama Diego Armando Maradona. Entonces te preguntas, ¿por qué Maradona simboliza a Dios? Soy Gabo Merlino. Esto es Cambalache, la historia del otro lado de la historia. Un espacio para deconstruir la historia, sus olvidos y malos entendidos, sus personajes, su música y sus libros. Antes de empezar, no te olvides de preparar tu trago ni de suscribirte a este canal. Y de paso danos like en la manito, porfa. Y recomendanos con tus amigos. El 30 de octubre de 1960 nacía Diego Armando Maradona. En ese mismo año, en Argentina, nacían también los canales de televisión abierta 9 y 13. Unos meses después, en 1961, aparecía asimismo el canal 11. No era casual. Si bien la televisión había llegado en 1951 al país, fue en esa época que explotó el boom de ventas de aparatos televisivos, comenzando a llegar a los hogares de clases medias y bajas al abaratarse los costos. La televisión se fue convirtiendo en esa década en la reina de los medios de comunicación, desplazando en el podio a la radio y a la prensa gráfica. Los programas más vistos eran los que mostraban no solo shows artísticos, sino también las cosas excepcionales a las que no podíamos acceder en nuestra vida. Domadores de fieras, escapistas y malabaristas eran parte de ese nuevo circo en cajita que ahora estaba en nuestras casas. El programa más visto en Latinoamérica en esa década fue Sábados Circulares, con Pipo Mancera, y se dedicaba a todo eso y más. De hecho, fue el primero en realizar cámaras ocultas muchos años antes de que se pusieran de moda. Sábados Circulares sigue teniendo el récord de ser el programa con más rating en la historia del país, llegando en ocasiones a picos de 82 puntos. O sea, 8 de cada 10 personas que tenían un televisor en el país lo veían. Un día de 1971, Mancera hizo famoso por primera vez a un niño de 10 años que hacía malabares con una pelota de fútbol. El niño era, por supuesto, Diego Armando Maradona. Y no solo era malabarista. Con el tiempo demostraría que también podía ser el mejor jugador de este deporte. Después de realizar sus gracias, el niño diría la famosa frase, maliciosamente editada, que quedaría impregnada para siempre en el inconsciente del pueblo. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón. Desde ese momento Diego jamás dejaría de hacer malabares con una pelota. Era un freestyler, antes de que el fútbol freestyle existiera oficialmente. Es más, la disciplina, en su versión moderna, con torneos y competiciones, existe gracias a que él la inspiró en los que vinieron después. Hoy Maradona podría haber sido conocido y millonario solo con eso, pero claro, el malabarismo era un vuelto nada más. Él estaba para otra cosa. Si bien esa aparición televisiva no definió a Diego como deportista, sí fue el paso fundacional para el Diego leyenda, el mito, la puerta de entrada al Olimpo de los dioses. Las tecnologías, que en sus diferentes versiones colonizaron la sociedad del siglo XX, lo habían elegido como uno de sus estandartes. Por primera vez en la historia, un futbolista se hacía famoso a los 10 años y sin haber jugado siquiera un partido como profesional.
Entre 1971 y 1974, el niño Maradona aparecería en los diarios y los periodistas lo seguirían en los torneos que él jugaba con los cebollitas, torneos de niños que nunca antes y nunca después volverían a ser cubiertos por los medios. Cuando debutó en Primera División en 1976, unos días antes de cumplir 16 años, ya todo el mundo del fútbol sabía quién era ese niño, aunque todavía no hubiera jugado un solo minuto con los grandes. Los medios habían instalado una figura y ya estaba en el inconsciente de todos. Y el gobierno militar, que tomaría el poder en ese mismo 1976, lo potenció. Usaron la imagen del joven Diego y otros deportistas durante varios años para mostrar un país en desarrollo y ocultar las atrocidades y asesinatos que cometían. Para Diego, versión Dios, que venía de familia peronista, el partido político más perseguido por la dictadura, el beneficio fue doble sin buscarlo. Además de los medios, el gobierno de turno también lo visibilizaba, y para una parte de la gente era el triunfo de ese muchachito del pueblo que, a pesar de quienes gobernaban, se hacía lugar en la sociedad. Tiene los huevos bien puestos. ¡Lo amo! Quiero ser como Dieguito Maradona. En el medio de eso estaba el Maradona futbolista, que tenía estadísticas de Dios, aunque eso no fuera determinante en ninguna sociedad humana para ser convertido en Dios. Ese Maradona fue 5 veces máximo goleador del fútbol argentino y además campeón mundial juvenil con la selección argentina en 1979, el mismo año en el que debutó en el cine. El otro factor que llevó al niño lentamente al Olimpo fue el aspiracional. Los humanos queremos siempre más, y si vemos que alguien de nosotros lo logra, y más aún saliendo en desventaja, nos provoca 2 sensaciones. A algunos nos motiva y nos causa admiración, a otros un odio y resentimiento irrefrenable. Es un villero, no debe ni conocer el asado. Todo sirve para ser Dios. Un Dios sin enemigos tampoco es suficiente para ser Dios. Maradona cumplía con todas estas condiciones. Por primera vez se veía en pantalla a un niño que salía de uno de los barrios más humildes de Buenos Aires y que se iba afianzando en su profesión, hasta convertirse en millonario en 1981, cuando se realiza su pase a Boca Juniors, el equipo más popular de la Argentina, al que además saca campeón y mete la friolera de 28 goles en solo una temporada. Diego tenía 21 años, no había jugado siquiera un mundial de mayores y ya era el futbolista más conocido del planeta. Y para los argentinos, que lo habíamos visto crecer, como nunca antes habíamos visto crecer en vivo a alguien, era nuestro orgullo, y hasta ya era parte de nuestro lenguaje cotidiano. Señor Basurto, hay mucha inflación. No me daría un aumento de sueldo. Me lo merezco. Estás loco, nene. ¿Quién te crees que sos? Maradona. Anda a trabajar. Yo ya no existo sin pasado, entre la oscuridad y la luz. Yo sé que existo en otro lado. Yo ya perdí el autobús, como en el Maradona Blues. En 1982, el gobierno militar argentino decidió entrar en guerra contra Inglaterra por la posesión de las Islas Malvinas. Era una excusa para tapar su mala gestión y unir al pueblo. En las primeras semanas la estrategia le sale bien. Hay multitudinarias marchas de apoyo desde todos los sectores políticos y hasta se recaudan fondos para los soldados. En un programa de televisión, el mismo Diego dona 100 millones de pesos, al igual que otros famosos, de cualquier tipo de ideología. Había que unirse. Pero la farsa dura poco. El dinero recaudado nunca llega a los soldados. Es robado por los mismos militares. Se envía a jóvenes sin experiencia a combatir, algunos con armas que no funcionan. El saldo de librar una guerra contra una potencia deja más de 600 muertos y 1.200 heridos, de los cuales más de la mitad se suicidan en los años siguientes. La herida social y la humillación es aún más grande. La única guerra que libró la Argentina en el siglo fue una catástrofe. En el medio de eso hay un oasis, y se llama nuevamente Maradona, quien en las mismas fechas se prepara con la selección para disputar su primer mundial de mayores. Si bien Argentina termina quedando eliminada en ese torneo,
El fútbol y su máxima estrella terminan convirtiéndose en lo único que nos hace olvidar por un rato la tragedia. El Diego Dios es vida en contraposición con la realidad de la muerte. En 1984, Diego no tiene todavía 24 años y ya lleva miles de vidas encima. Pasó por el Barcelona de España y era noticia por su condición de ave fénix. Había superado una hepatitis B. Al poco tiempo, un volante carnicero lo quebraba en un partido y él, increíblemente, también se recuperaba. Aún así, convierte 38 goles y gana 3 títulos. Además, no les tiene miedo a los medios de comunicación. Es carismático, declara con vehemencia y usa tapados de piel. Lo reciben reyes y hasta el Papa en el Vaticano. Diego llega tarde, pero al sumo pontífice no le importa. Quiere conocerlo. Diego empieza también a caer en algunos vicios. De todos modos, las cámaras del mundo se imantan a él y lo siguen metiendo en los inconscientes colectivos. Ya es parte de todas nuestras realidades. Para esa época el Dios se exporta a Italia. Echado del Barcelona por varios escándalos, decide reingresar al viejo continente con el mismo sacrificio de Cristo, otro Dios, amigo extraterrestre, que hay aquí en la tierra. Elige, a diferencia de todos los futbolistas de élite en la historia, ir a un equipo chico de una ciudad pobre, Nápoli, la ciudad del sur odiada por el norte rico. El equipo se había salvado de descender la temporada anterior por solo un punto. ¿Para qué llega allí? Ya está cansado, ya no le importa su carrera. Y encima lo ponen de capitán de la selección en lugar de Pasarela, que es un tipo profesional, de buena familia. Para mí se va a retirar pronto. Ya no quiero ser como Dieguito Maradona, quiero ser como Michael Jackson. El Diego Dios responde de esta manera. En sus 7 años en el club logra algo que nadie logró jamás en un club chico. Convierte 115 goles y gana 5 títulos. El mito conseguía lo que todo humano quiere conseguir y casi nunca puede: hacer realidad lo imposible. En 1986, con Argentina ya en democracia, se disputa un nuevo Mundial de Fútbol. La selección viene jugando increíblemente mal y la única esperanza es Diego, que había estado ausente 2 años del equipo y volvió recién un tiempo antes, para las eliminatorias. Por esas cosas de la vida, cuando empieza el Mundial, el equipo se transforma. Diego es figura indiscutida. El equipo avanza en el torneo. Por esas cosas de la vida, en cuartos de final, a Argentina le toca jugar contra Inglaterra, a 4 años de la guerra y las heridas que jamás cerrarán. Por esas cosas de la vida, Argentina gana con 2 goles de Diego, y uno de ellos es tan bello que se convierte hasta hoy en el mejor gol de la historia de los mundiales. Y como si eso fuera poco, Argentina llega a la final y es campeón. El futbolista convertido en guerrero pasa con solo 25 años al altar dorado. Nadie lo olvidará ya, ni siquiera los que no lo han vivido, porque nacen con su recuerdo incrustado a través de los tiempos. Es evidentemente el mejor de todos los tiempos. Yo nunca le dije villero, ¿de qué me acusás? Dieguito Maradona es mejor que Michael Jackson. Un accidente no es pecado y no es pecado estar así. Pero aquí estoy en este lado, por eso déjame salir. Yo solo quiero tú vivir. En el medio, el Diego humano vive y sufre. Se casa con su novia del barrio, protagoniza escándalos de polleras, demandas de paternidad, lucha en silencio con demonios que la mayoría de nosotros todavía ignoramos y llega así a un nuevo mundial, el Mundial Italia 90. El Dios llega herido al torneo por una flecha envenenada en el tobillo. Juega todo el mundial, como le corresponde a un Dios. No sale ni un minuto, pero lo hace prácticamente en una pierna. Aún así, elimina a Brasil en octavos de final con una jugada mágica suya, luego a Yugoslavia y en semifinales a Italia, el local, cuyos hinchas del norte se hacen tristemente célebres en la historia por insultar el himno argentino y a él durante todo el partido. Pero nadie dijo que vestirse de Dios es fácil. Italia quedaría eliminada en su mundial por el equipito liderado por el Dios herido. Poco importaría que Argentina perdiese la final con Alemania, con un penal que fue un robo. Nunca un equipo argentino había llegado, ni antes ni después,
a 2 finales mundiales seguidas, y Diego era el principal responsable. Y nuevamente le daba alegría a un pueblo que estaba sumergido en una de las peores crisis de hiperinflación del siglo. En el medio, el Diego humano sigue viviendo y sufriendo. Para 1991 se blanquea en la sociedad su relación con las drogas. Está suspendido por varios meses por la FIFA. Algunos hablan de pase de facturas por sus declaraciones. Diego se levanta, tiene recaídas, engorda bestialmente. Los medios se abrazan vorazmente a su tragedia y alimentan la leyenda, aunque destruyen al hombre. Vos podés ayudar a Cambalache invitando un café. Cafecito es una aplicación donde realizás una donación voluntaria. Con cada colaboración ayudas a que este proyecto pueda seguir creciendo. Nos encontrás en cafecito.app/Cambalache. Pero Maradona se reconstruye otra vez, con la característica resurrección de un dios. Solo con una fuerza de voluntad que no es de este planeta, rearma su físico y vuelve a jugar para estar presente en el Mundial 94, su último mundial. Argentina arranca arrasando y él es la gran figura, pero el sueño dura tan solo 2 partidos. Un control antidoping le da positivo y lo echa del mundial. Este Diego, cada vez más vestido de Dios, que ya no se calla nada, acusó a quienes no debía y pagó el precio con la venganza de los poderosos. Ya es tarde, ya nada se puede hacer. Es el peor de todos los tiempos. Nos traicionó. Te dije que era un villero. Los demonios lo sacan del mundial, pero ya es demasiado tarde para echarlo del imaginario social. Maradona es una de las marcas de alma de este planeta. Imposible no divisarlo al pisar esta tierra. Para 1995, Diego ya es Dios para siempre y tiene 35 años nada más. Le queda un cuarto de siglo de vida, donde, si bien no alcanza grandes logros deportivos, siempre se hace notar, porque ya, entregado a su destino fatal, solo trabaja de Dios a tiempo completo. Juega un tiempito en Boca, se retira antes de que le dieran un nuevo antidoping positivo, dirige algunos clubes, tiene recaídas, opina cada vez más sobre política, defiende a los oprimidos, hace donaciones anónimas, se hace amigo de su admirado Fidel Castro, acumula nuevos enemigos, comete errores imperdonables en noches de excesos, está un par de veces al borde de morir y sobrevive. Nacen sus templos, las iglesias maradonianas, en Argentina, en Italia, en el mundo. También conduce un exitoso programa de televisión, sigue teniendo hijos, escándalos, dirige la selección argentina en el Mundial 2010, donde llega a cuartos de final, vive en Dubái, en México, vuelve a la Argentina para, desde allí, llevar su condición de Dios a otro plano, el de los dioses, una noche de 2020. Este Dios tenía 60 años, el equivalente a 5 siglos de vida humana. Cuando Diego se fue de este mundo, muchos se sintieron más finitos, más mortales, más débiles que nunca hasta entonces. Si el Dios caía, todos podíamos hacerlo. Porque si bien él nunca fue parte de la realidad tangible de la mayoría, era parte de algo más grande, su realidad esencial. Un astronauta de la luna de Saturno escuchó en algún lado este podcast que escribí sobre Maradona. Un tiempo después contactó conmigo de alguna extraña manera que todavía no puedo descifrar. Solo recuerdo esta última frase que me dijo antes de volverse a su mundo de metano. En este planeta los dioses no eligen ser dioses. Las sociedades los ponen en ese trágico lugar al que muchos quieren llegar. Paradójicamente o no, los pocos que lo logran quieren huir al instante. Es que ser Dios aquí es tumbarse en un altar, pero de fuego. Te consagra por fuera, te incinera por dentro. Es una de las tantas cámaras de tortura que existen en este mundo especialista en torturas, donde los dioses solo pueden ser imperfectos para ser reconocidos, para que los humanos sientan que en esa lejanía astral hay todavía esperanza de alcanzarlos para fundirse en su luz infinita. Yo ya te entiendo, hice todo para ser. Yo no sé qué hago con mi luz y tengo el Maradona Blues. Oh yeah. Soy Gabo Merlino, esto es Cambalache, la historia del otro lado de la historia. Con un par de lienzos crotos
esperando por el bondi, de Fiorito a Paternal, la pisada, la rabona, son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear del riachuelo para el mundo, desde el cielo hasta el infierno.